Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Madillo. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un artículo que leí en internet en la página Evangelio en Foco o Evangelio en Foco en español. Este artículo fue escrito por Pedro Pamplona. Fue escrito en el idioma portugués, así que tuve que traducirlo al español para compartirlo con ustedes, ya que toca un tema de suma importancia. Nos habla de la teología del coaching. Cómo el coaching se ha infiltrado en las iglesias evangélicas y esta teología del coaching ha reemplazado a la teología de la prosperidad. Vamos a comenzar leyendo aquí el artículo. La teología de la prosperidad ha acaparado demasiado. Y es cierto. Sus grandes íconos ya fueron expuestos y desenmascarados. Hay un montón en Estados Unidos, en Latinoamérica, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Hay un sinnúmero de falsos profetas del movimiento de la teología de la prosperidad. Desgraciadamente, ella todavía hace víctimas por la falta de conocimiento bíblico del pueblo, principalmente en las periferias. Público objeto de ese tipo de teólogos, entre comillas. Afortunadamente, ella está cada vez más marginada y quedando limitada a ciertas iglesias, a esas mega iglesias. Un buen número de creyentes tiene un gran repudio por este tipo de enfoque evangélico, pues bien, he aquí que tenemos una sustituta para la tal teología de la prosperidad, la cual llamo la teología del coaching. La cultura del coaching. Aquí él nos va a hablar un poco sobre su background. Dice que soy graduado en administración, he cursado 4 años de universidad y he hecho otros cursos en el área. En la época, el coaching no era tan conocido como hoy. Siempre he valorado cursos con contenidos prácticos como finanzas, marketing y recursos humanos. Nunca se nos enseña que necesitábamos personas que nos acompañaran para enseñar, dirigir, motivar y cobrar. Nosotros mismos lo haríamos. Entonces la cultura del coaching llegó. Vaya a una sección de administración y negocios de una librería hoy y usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. Nunca me dio bien con ella, para ser sincero, y quiero explicar la razón, usando 2 citas del Instituto Brasileño de Coaching. Primero, ¿qué es el coaching? Vamos a ver la definición que nos da el Instituto Brasileño del Coaching. El coaching es un mix de recursos que utiliza técnicas, herramientas y conocimientos de diversas ciencias como la administración, gestión de personas, psicología, neurociencia, lenguaje ericksoniano, de Erickson, famoso teórico, recursos humanos, planificación estratégica, entre otros, buscando la conquista de grandes y efectivos resultados en cualquier contexto, sea personal, profesional, social, familiar, espiritual o financiero. Ahora pregunto, ¿cómo ocurre el coaching? Bueno, ocurre de esta manera. Conducido de manera confidencial, el proceso de coaching se realiza a través de las llamadas sesiones, donde un profesional llamado coach tiene la función de estimular, apoyar y despertar en su cliente, también conocido como el coachee,
su potencial infinito para que éste conquiste todo lo que desea. Antes de continuar, déjeme decir algo para que quede claro. Creo en la libertad del trabajo honesto. Si te gusta o trabajas honestamente con eso, el coaching, ok, es tu elección. Por más que tenga críticas a esta práctica, aquí entraré en la relación del coaching con la iglesia. Ahí es cuando entra el problema, cuando se utilizan metodologías del mundo dentro de la iglesia. Dice, usé esas dos respuestas dadas para analizar bíblicamente lo que llamo teología del coaching. Mi primera argumentación sería esta. La iglesia y el evangelio de Jesucristo no se combinan con el coaching y no deben mezclarse jamás. Porque una proviene de Dios y la otra proviene del mundo. Cuando esto sucede, tenemos una nueva teología de la prosperidad, con un ropaje más humanista y existencialista. Junto con el coaching creció el llamado emprendedorismo de escenario o el empowerment scenery. Son aquellos profesionales que trabajan con conferencias motivacionales y grandes conferencias de coaching. Este mercado ha crecido atemporal y también tengo serias dificultades con él. Aquí se aplica la misma observación que hice a los profesionales del coaching. En el caso de que el emprendedor de escenario te destruirá. El autor comienza con una afirmación que capta bien el punto donde quiero llegar. Y dice así: el espíritu emprendedor es la nueva religión del hombre moderno, materialista y secular. Él reemplazó a los santos de su altar por fotografías de hombres acertados o exitosos. Sus evangelios son libros como El sueño grande, La fuerza del hábito. Él cree de alguna manera que todo eso le acercará a su objetivo principal, los cuales son el éxito, la fama y el dinero. De preferencia, ahora. Esta cultura construida alrededor del coaching y el emprendedorismo de escenario es en su mayoría materialista. El objetivo de muchos es el éxito financiero. Eso significa enriquecerse, con un factor especial, lo más rápido posible. Es común leer y escuchar grandes promesas y enseñanzas sobre cómo trabajar menos y ganar más. El enfoque está en el esfuerzo intelectual y físico de aquel que está buscando su lugar al sol. Es de esa cultura de escenario, sueños, riquezas y promesas que estoy hablando. ¿Has visto dónde va a llegar a la iglesia? Vamos a hablar de eso ahora. El coaching en la iglesia. Yo ya he visto conferencias de coaching en donde debería haber una predicación de la palabra. O sea, el púlpito, la palabra de Dios ha sido sustituida por el coaching. Eso mismo, en pleno culto público. Desafortunadamente, esta cultura llegó a muchas iglesias. Y sí, ya no me doy bien con ella en el mercado de trabajo. En la iglesia no tengo miedo de decir que ella es mi enemiga. Así como repudio a la teología de la prosperidad, también lo hago con esta nueva ola de la teología del coaching. En algunos sentidos, esta segunda llega a ser peor que la primera. Vamos a analizar 3 puntos que construyen la teología del coaching. Primero, el humanismo. El coaching utiliza de técnicas humanas en un individuo que es el centro de todo
para que éste alcance sus objetivos humanos. Muchos pastores y líderes han emprendido este camino. Tratan sus predicaciones como conferencias motivacionales de la fe, que confunden la fe con fuerza y voluntad, que confunden el evangelio con motivacionalismo, y a Cristo lo confunden con un orador motivacional. El enfoque de esto está en lo que el hombre puede hacer a través de su fe personal, o sea, a través de su fuerza y su voluntad personal. La fe que pasa por Cristo, pero que tiene su objeto en la propia persona y en sus esfuerzos dirigidos. Esa es la fe en ese tipo de teología. Muchas predicaciones tienen el mismo objetivo del coaching, es decir, están buscando la conquista de grandes y efectivos resultados en cualquier contexto, sea personal, profesional, social, familiar, espiritual o financiero. El llamamiento puede ser hasta espiritual, pero aún así usted ya debe haber escuchado muchas cosas, como el ser el mejor marido, cómo atraer y fidelizar a las personas al reino, alcanzando éxito a través de la fe, y todo esto trasvestido de espiritualidad, todo esto disfrazado de espiritualidad. Otro punto es el materialismo. Hay un deseo enorme en conquistar cosas dentro de esta teología del coaching. Se trata de productos del mercado como autos, casas, ropa, viajes o algo más espiritual como paz, personas, buen matrimonio, hijos educados, castidad, entre otras cosas. La gente quiere conquistar, poseer y avanzar, siendo todo eso fruto no de la humillante autoconfrontación y negación de sí mismo, como nos dice la Escritura, sino de la autoafirmación, la autorrealización. El papel del pastor se volvió muy parecido al del coach, el de estimular, apoyar y despertar en su cliente, que en este caso sería la oveja, su potencial infinito para que éste conquiste todo lo que desea. Es precisamente eso que esa mezcla humanista materialista busca, el potencial infinito de cada ser humano para conquistar lo que él desea. Hay una conexión con el existencialismo, donde el individuo y su búsqueda personal por significado en sí mismo pasa a ser el centro del pensamiento filosófico. El tercer punto es el escepticismo. El humanismo y el materialismo son marcas de seres escépticos. La creencia en el Dios de la Biblia es cada vez más débil, donde ese tipo de cultura se manifiesta. Como ya he dicho, la teología del coaching busca descubrir el potencial de cada persona para que alcance sus propios objetivos. La dependencia de Dios, la confianza en Dios, es algo simplemente disfrazado. Las oraciones se hacen solo para que Dios bendiga nuestros planes y para que Él nos dé apoyo en nuestra propia empresa. Así es como lo ve la teología del coaching. Lo sobrenatural es olvidado y Dios se ve cada vez más lejos. En la teología del coaching, el soberano es el individuo con sus decisiones de fe y éxito. En muchas iglesias, todo lo que vas a encontrar en los púlpitos son mensajes sobre lo que los hombres pueden hacer para hacer algo mejor de lo que ya son. Hasta la mezcla con contenidos de coaching, marketing personal y psicología, usted encontrará en esos lugares.
Por lo demás, ha sido común que pastores y líderes entren en estos cursos y conferencias para ser más persuasivos y contagiantes y teatrales, para no usar la palabra manipuladores. El Espíritu Santo no tiene mucho espacio en ese tipo de teología del coaching, aunque usen su nombre. Es por estos motivos principales que digo que la teología del coaching está sustituyendo a la teología de la prosperidad. Sabe que se ha convertido en algo mucho más peor, nos está diciendo Pedro. Y nos dice que este discurso ha atraído a jóvenes empresarios, profesionales, liberales y todo tipo de gente, principalmente en la clase media. Y aquí está la transición entre los dos enfoques. La teología de la prosperidad hace una negociación con Dios, creyendo que Él efectuará milagros para beneficio material y espiritual del hombre. Sin embargo, la teología del coaching eliminó la negociación con Dios al dejar a Dios de lejos, pero pasó a tener en el propio hombre, sabe que es más antropocéntrica, la fuerza milagrosa para su beneficio material y espiritual. En la teología de la prosperidad todavía quedaba cierta dependencia de Dios y su actuar sobrenatural, mientras que en la teología del coaching el hombre declaró su independencia de Dios. La relación de la negociación fue sustituida por la relación de audiencia. El Dios de la teología del coaching está asistiendo y animando desde las gradas por los grandes emprendedores en el escenario de la fe. Tal vez usted encuentra mal el uso de la palabra coaching, pero por lo que entiende la expresión completa, teología del coaching, que estoy usando, que Pedro Pamplona usa, para definir este tipo de enfoque. Esta es una teología más sutil, si se le puede llamar así teología. ¿Sabes? Una filosofía sutil. Como nos dice Colosenses, que mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo y no según Cristo. Que parece más humilde, pero en realidad desborda soberbia aún más que la tenebrosa teología de la prosperidad. Su ambiente menos escandaloso y más conformado a la cultura secular permite que este tipo de enfoque por lotes de iglesias y obtener gran aceptación. En general se habla lo que la gente quiere oír y los pecados son tratados como piedra y obstáculos en el camino que deben ser superados. Usted va a escuchar mucho el tipo de predicación de Joel Osteen. Tiene este tipo de enfoque de coaching. Sabe que usted va a ver, si usted se pone a escuchar a Joel Osteen, usted va a ver que él utiliza este tipo de predicación, porque él sigue ese tipo de teología de prosperidad y coaching. Y nos dice, en general se habla lo que la gente quiere oír y los pecados son tratados como piedras y obstáculos en el camino que deben ser superados. A veces los problemas son vistos como los Goliaths que uno tiene que derrumbar para lograr la bendición. La predicación queda aún más dinámica con el uso de medios, frases de efecto y motivación mutua. Todo ello asociado con el deseo material de nuestros días solo contribuyen a que la teología del coaching gane más adeptos o más terreno. Luego tendremos grandes problemas con ella y tal vez ella llegue al mismo nivel que la teología de la prosperidad, o sea, que se propague por el mundo entero. Que Dios nos libre y nos proteja de eso. Y eso estoy de acuerdo
muy, pero que muy de acuerdo con Pedro Pamplona. Que Dios nos libre de este veneno que es el resultado también de la teología de la prosperidad, es el fruto de la teología de la prosperidad, en la teología del coaching. Pero nos pregunta, ¿qué dirían Jeremías y Santiago sobre esto? No quiero hacer que este texto sea demasiado largo, por lo tanto encerraré solo con 3 pasajes bíblicos. Quién sabe, un artículo completo podría salir pronto sobre este tema. Comparar con las ideas de la teología del coaching y vea cómo la Biblia es contraria a eso. Cómo la Biblia es contraria a la teología del coaching. Jeremías profetizó para un pueblo orgulloso y que confiaba en sus propias fuerzas y en su tradición espiritual. Contra eso Dios habló por medio del profeta. Y citamos Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, el Señor. En un momento más adelante, él resume bien su mensaje al pueblo en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 7. Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el camino de Santiago, un verdadero cubo de agua fría cae sobre la teología del coaching. En Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16, nos dice: No os gloriéis del día de mañana, o no se jacten del día de mañana. Y dice el versículo 13: Vamos ahora, a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La teología de la prosperidad y la teología del coaching, ambas son malignas, maléficas y distantes del cristianismo bíblico, el cual lleva al hombre a negarse a sí mismo, humillarse ante Dios y depender de Él en todas las áreas de su vida. Tener éxito profesional y conquistar riquezas no es pecado en sí, pero eso no puede ser el punto central de nuestra espiritualidad cristiana. Cuidado de no sustituir la teología de la prosperidad por la teología del coaching. En ambas teologías, en ambos engaños, el Dios que adoran es el mismo, el hombre. ¡Wow! Tremenda este artículo escrito por Pedro Pamplona de los peligros de la teología del coaching. Y es verdad, usted ve hoy en día Joel Austin, como mencioné ahorita, es uno de los proponentes de este tipo de teología del coaching. Ustedes ven sus libros, que si yo declaro,
que si su mejor vida ahora, que si ahora recientemente escribió un libro que se llama El Poder de Yo Soy, donde él le dice a las personas que todos los días digan cosas especiales sobre sí mismo, afirmaciones y declaraciones. Ese es un tipo de coaching y es muy lamentable lo que estamos viendo hoy en día. Y me gustaría dejarlos con una cita bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que ahorita lo cité, pero me gustaría terminar este audio con ese versículo. Y dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, nos dice el apóstol Pablo. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías, metodologías, psicologías, coaching, motivacionalismo, positivismo, antropocentrismo. No se dejen engañar por huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mucho cuidado. Confíen en el Señor y crean en su palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Muy buenas tardes.